Un gigantesco peñasco dorado al borde de un precipicio. Una computadora mecánica de 2000 años de antigüedad, construida por los antiguos, y enormes mensajes para los dioses, que solo son visibles desde el cielo. Hoy en día nos consideramos en el pináculo de todo logro humano. Pero, a pesar de todos los avances de nuestro moderno mundo, el tamaño de una colosal pirámide o de un antiguo monolito sigue llenándonos de asombro y hace que todos nos preguntemos: ¿cómo es que pueblos antiguos con tan limitada tecnología construyeron maravillas tan increíbles? Y eso es lo que intentaremos averiguar. Baalbek, Líbano. En este yacimiento arqueológico, ubicado en el Valle de la Bekaa, hay una ancestral cantera de piedra que contiene rocas gigantes talladas por el hombre antiguo miles de años atrás. Y el absurdo tamaño de estos bloques rectangulares es superior al de un vagón de tren promedio. Lo fascinante sobre las piedras de Baalbek son sus dimensiones, porque no hay nada igual en todo el mundo. A uno de los enormes bloques se le conoce desde hace muchos siglos y es llamado la piedra de la mujer embarazada. Tiene casi 20 metros de largo por unos 4,5 metros de ancho y alto y pesa alrededor de 1000 toneladas. Y muy cerca hay otra roca conocida como la Piedra del Sur. La Piedra del Sur tiene más de 15 metros de largo y pesa 1.200 toneladas, el equivalente al peso de más de 3 aviones Jumbo 747. Estas rocas son muy grandes y han despertado la curiosidad de mucha gente, arqueólogos, turistas y residentes locales. En el año 2014, el Instituto Arqueológico Alemán conducía una excavación alrededor de la Piedra de la Mujer Embarazada, cuando se toparon con un bloque inclusive más grande, con un peso de 1.650 toneladas, lo que lo convirtió en el bloque de roca más grande tallado y utilizado en la arquitectura mundial. Si los observamos con detenimiento, se puede ver que fueron cortados casi con la precisión de un láser. Es una hazaña tan impresionante que, incluso hoy en día, no podemos siquiera imaginar cómo los crearon. Pero lo que es quizá aún más increíble es que un pueblo antiguo logró transportar algunos de estos gigantescos bloques colina arriba, alrededor de 1 kilómetro, para erigir una de las construcciones más espectaculares del mundo antiguo, el Templo Romano de Júpiter. Sabemos cuándo fue construido el Templo de Júpiter porque Estrabón, el geógrafo romano que escribió en los siglos I antes y después de Cristo, menciona el área. Eso debe haber ocurrido cuando el templo estaba por terminarse. Pero lo que ignoramos por completo es cómo realizaron tan asombrosa labor. La construcción del Templo de Júpiter sigue siendo objeto de fascinación entre los arqueólogos. Pero lo que es un misterio aún mayor es la estructura sobre la que se erigió, sobre una plataforma de piedra muchos siglos antes, por una civilización igual de desconocida. La plataforma estaba conformada por bloques enormes, trasladados desde la cantera de Baalbek, siendo los más llamativos estos 3 de 800 toneladas y cortados con precisión, conocidos como trilitones. Cada uno de esos trilitones tiene entre 18 y 20 metros de longitud, 4,5 metros de profundidad, y están dispuestos de tal manera que no hay manera de introducir una hoja de papel entre 2 de ellos. No hay manera de que los romanos hayan levantado esos bloques, ni siquiera con sus famosas grúas, y además
Los trilitones son restos de un templo incluso más antiguo. Pero, ¿quiénes fueron los que crearon la plataforma? No tenemos idea. Y en cuanto al cómo fueron esculpidos, transportados y puestos en su lugar, solo surgen más preguntas y la mayoría siguen sin respuestas. No nos queda sino preguntarnos cómo demonios movieron esas rocas. ¿Cómo las llevaron desde la cantera, aunque estuviera a solo 1,5 kilómetros, y las colocaron allí? Es uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Inclusive con grúas modernas, habría que usar no pocas para mover algo medianamente tan pesado. No hay manera de que lo hicieran, es casi imposible. ¿Cómo entonces trasladaron y ubicaron los enormes trilitones? Es una proeza inverosímil que parece desafiar toda explicación lógica. Según las tradiciones locales, fueron gigantes de la antigüedad los que cargaron los bloques desde la cantera, y fueron genios los que los colocaron usando magia. Pero los investigadores modernos han propuesto un número de teorías científicas para explicar cómo las colosales rocas fueron puestas en su lugar. Una técnica que se ha propuesto es que se construyeron rampas muy grandes y usando numerosas cuerdas y poleas, alaron los tremendos bloques desde el suelo y los deslizaron hasta su posición final. Recientemente, en el 2014, se halló evidencia del uso de cabrestantes, mecanismos rotativos que pudiesen haber desplazado las rocas colina abajo. Y había cierto desgaste circular en una de las piedras que indica el uso de cabrestantes. Así que ese puede haber sido el mecanismo utilizado para moverlas. ¿Podrían los enormes bloques llamados trilitones haber sido posicionados mediante el simple uso de cuerdas, troncos y poleas? Es una teoría interesante, pero quizá una pregunta más importante es ¿por qué los antiguos habrían de elegir piedras tan ridículamente grandes? Algunos piensan que la razón por la que usaron las rocas es que la colina era algo blanda. Y, por ejemplo, un terremoto hubiese destruido todo o la misma erosión del terreno. Así que se valieron de esas piedras gigantes para brindar mejor soporte al templo, pero no lo sabemos. No hay precedente ni lógica desde un punto de vista arquitectónico de por qué crear estos bloques, estos 3 trilitones de Baalbek, en particular porque se encuentran en el 5º nivel y, por cierto, lucen fuera de lugar. Sobre ellos hay bloques mucho más pequeños, a los lados y debajo también. Hay un grandioso misterio por resolver allí, en Baalbek. Los arqueólogos continúan investigando Baalbek con la esperanza de descubrir quién extrajo los gigantescos bloques y cómo estos terminaron donde están. Por ahora, lo único que sabemos con certeza es que esta monumental maravilla antigua ensombrece lo que somos capaces de lograr hoy en día. Por todo el planeta hubo una obsesión con monumentos megalíticos y construcciones con grandes rocas. Los incas, por ejemplo, levantaron Sacsayhuaman. Están los moais de la isla de Pascua, los círculos de piedra como Stonehenge, y Baalbek es otro de esos fenómenos que nos obliga a cuestionarnos el porqué de tanto esfuerzo, por qué ese tamaño, por qué tanto peso. ¿Cuándo hubiese sido tan fácil extraer piedras más pequeñas y llevarlas hasta los templos? ¿Acaso estaban alardeando? Miren lo que podemos hacer. ¿Será que la civilización que esculpió y movilizó las piedras de Baalbek lo hizo solo para presumir? Es una idea extraordinaria. Pero lo que llama aún más la atención es que esos trilitones no son la única maravilla antigua aún en existencia hoy día, porque hay una ciudad de 2000 años en México cuyos creadores desaparecieron sin dejar rastro. Aproximadamente 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, dentro de la altiplanicie mexicana, se halla el Valle de México. Durante el siglo XV, el Imperio Azteca gobernaba esta región al centro de la nación. Pero no muy lejos de su ciudad capital, los aztecas descubrieron las ruinas de una metrópoli aún mayor,
construida siglos antes por una civilización desconocida que se desvaneció sin dejar rastro. Los aztecas llamarían a esta misteriosa ciudad Teotihuacán. Los aztecas llegaron a la locación en el siglo XV, pero ya estaba en ruinas y quedaron fascinados porque obviamente no sabían quiénes la habían construido y la bautizaron como Teotihuacán, que significa la ciudad de los dioses. La escala de Teotihuacán es desconcertante. Eso es lo que deja atónito a todo el mundo, porque estamos hablando de la más grande ciudad al centro de la antigua Mesoamérica. Un lugar grandioso, magnífico. En su totalidad, Teotihuacán cubre más de 20 kilómetros cuadrados, aproximadamente la misma superficie de la antigua Roma. En el corazón del poblado hay una calle de más de 3 kilómetros que los aztecas llamaron la Calzada de los Muertos, dominada por 3 gigantescas pirámides dedicadas al sol, a la luna y a una legendaria serpiente emplumada conocida como Quetzalcóatl. Según los arqueólogos, el planeamiento urbanístico de Teotihuacán estaba adelantado a su tiempo en varios siglos. Se piensa que posiblemente unos 200,000 individuos vivían allí en su apogeo. Pero, a fin de cuentas, el gran misterio aquí es que no se sabe quién erigió Teotihuacán. Sabemos quién edificó la Gran Muralla China. Sabemos quién levantó el Coliseo en Roma. Pero no tenemos certeza de quién construyó Teotihuacán. ¿Por qué sucede esto? Ocurre que sus constructores no tenían lengua escrita, por lo que no hay registro de quién lo hizo. Si se observa bien, la ciudad está sobre una cuadrícula, lo que es aún más fascinante. ¿Quiénes la diseñaron? ¿A quién se le ocurrió la arquitectura de la ciudad? Son preguntas interesantes porque los pueblos de la época no conocían la rueda y no hay metal en Teotihuacán. Así que hablamos de herramientas de piedra y fuerza bruta, como medios para mover rocas y arcilla. A pesar de que Teotihuacán sigue estando envuelta en el misterio, los arqueólogos han realizado numerosas excavaciones para aprender más sobre los orígenes de esta magnífica ciudad. Gracias a los trabajos de arqueología, se sabe que las construcciones más antiguas de Teotihuacán son las que se encuentran al norte de la ciudad. Datan de cerca del 300 o 400 a.C., pero no es sino hasta el año 100 después de Cristo que finalmente empieza la fase de construcción monumental, la cual se extiende hasta el 600 o 650 después de Cristo, de modo que el ascenso de Teotihuacán tuvo lugar en un período de alrededor de 600 años. Si pudiéramos hacer un viaje al pasado a Teotihuacán durante su apogeo, veríamos a mercaderes vendiendo víveres en la Calzada de los Muertos. Veríamos a personas provenientes de toda Mesoamérica en peregrinaje hasta los monumentos de la ciudad. Era, sin duda alguna, el núcleo cultural de toda la zona de Mesoamérica. Y a todo esto le siguió un periodo de franco colapso. Pero si Teotihuacán era una metrópoli tan próspera, entonces surge la gran duda. ¿Por qué los constructores anónimos de esta antigua urbe decidieron abandonarla? Bien, de acuerdo con la arqueología, hay una importante pista al respecto en el bulevar central de la ciudad, donde hay marcas de quemaduras en las ruinas de varios templos. Teotihuacán permaneció habitada entre 7 u 8 siglos. Pero el distrito ceremonial al centro de la ciudad se incendió parcialmente cerca del año 550, y de ahí en adelante la ciudad entera se desmoronó. A lo largo de la Calzada de los Muertos se incendiaron los monumentos y los principales templos. Ahora hay diversas teorías de cómo ocurrió esto. La primera dice que un ejército foráneo, un grupo externo, atacó y arrasó con todo. Destruyó la ciudad y la gente tuvo que marcharse. Pero otra teoría que pudiese explicar por qué las principales zonas de Teotihuacán se incendiaron sería una guerra civil, una revuelta total de la población local.
¿Es posible que una guerra interna condujera a los habitantes originales de Teotihuacán lejos de la ciudad? Quizás. Pero algunos expertos piensan que la civilización que construyó la ancestral ciudad desapareció por un motivo mucho más siniestro. A través del estudio arqueológico, hemos hallado evidencia clara de sacrificio humano en Teotihuacán. Uno de los hallazgos más horrendos hechos en Teotihuacán, en relación con la pirámide de la luna, fue el de 12 esqueletos que habían sido maniatados por la espalda y de los cuales 10 fueron decapitados. Probablemente como parte de un sombrío ritual para apaciguar a los dioses. Lo que yo creo que ocurrió fue que la gente se rebeló ante el sacrificio sistematizado, que tiene que haber hecho rabiar al pueblo de Teotihuacán, y explicaría por qué, a la larga, la ciudad fue abandonada. Pero la dinámica social que había allí es un enigma, y solo el estudio continuado brindará respuestas. ¿Acaso la ciudad de Teotihuacán fue abandonada por sus creadores por motivo del sacrificio ritual humano? Tal vez. Pero lo único de lo que no cabe duda es que era una ciudad muy adelantada a su tiempo, al igual que otra maravilla del mundo antiguo. Un aparato de bronce de 2000 años que muchos creen fue la primera computadora del mundo. Mar Egeo, año 1900. Frente a las costas de la pequeña isla griega de Anticitera, buzos locales estaban recolectando esponjas marinas cuando se toparon con los restos de un antiguo naufragio. Lo que descubrieron fue el naufragio de una urca de comercio de la era romana. Y muy pronto les quedó claro que había mucho de valor arqueológico a bordo. Y entre los años 1900 y 1902 se hizo una expedición desde Grecia para recuperar todo lo posible. Había estatuas, figuras de mármol, hermosas vasijas, y era evidente que la nave se había hundido en el período clásico. Se rescataron docenas de invaluables reliquias del naufragio, incluido un objeto que parecía fuera de lugar. Los restos de una caja de madera y bronce, con coral ya incrustado, que misteriosamente parecía un reloj. Al verlo había engranajes entre el bronce. Era obvio a partir del resto de las piezas que venía de la antigüedad clásica, pero los engranajes no tenían cabida en el mundo antiguo y decidieron que aquel particular pedazo de bronce era especial. El artefacto fue enviado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Los arqueólogos lo fecharon al siglo II a.C., junto con el resto de las reliquias halladas en el naufragio, pero fueron incapaces de determinar qué función cumplía aquel objeto engranado. Durante más de 50 años, su propósito fue un misterio, pero en 1951, el físico británico Derek John de Sola Price inició un minucioso examen del artefacto y descubrió algo sorprendente. La caja contenía el mecanismo de un aparato altamente sofisticado. Para aquel momento, el mecanismo había sido desmantelado. Hay 7 fragmentos principales listados de la A a la G, y 75 fragmentos adicionales más pequeños. Derek de Sola Price quedó prendado de aquel aparato y fue capaz de ensamblar los fragmentos más grandes en su correcto lugar por primera vez. En el mecanismo de Anticitera predomina el uso de bronce. Es probable que estuviera en un estuche de madera, posiblemente enchapado en bronce, adelante y atrás, del tamaño de una caja de zapatos, más o menos, con 2 caras principales, una frontal y una trasera, y se presume una manivela a un costado que habría de girarse para hacer funcionar el aparato. El frente del mecanismo habría de lucir como un reloj, a falta de una mejor descripción.
En junio de 1959, Price publicó sus hallazgos en la revista Scientific American, describiendo el mecanismo de Anticitera como una antigua computadora griega. Era un aparato espectacular, una computadora analógica, no con un sistema digital, sino con engranajes y discos, un mecanismo como el que no se vería de nuevo, sino hasta 2000 años después, en el siglo XIX. Pero si el mecanismo de Anticitera era en realidad una antigua computadora, entonces, ¿para qué fue diseñado? Bien, en el 2005, un equipo internacional de investigadores, conocido como el Proyecto de Investigación del Mecanismo de Anticitera, utilizó tecnología de escaneo de avanzada para obtener una detallada imagen en 3D del funcionamiento interno del artefacto por vez primera. Y los resultados fueron más extraordinarios de lo que cualquiera hubiese imaginado. La tomografía computarizada arrojó lo que debieron haber sido sus trenes de engranajes y, además, una lectura completa de todas las inscripciones que habían sobrevivido por dentro y por fuera. Esas inscripciones eran un instructivo sobre qué era el mecanismo y qué hacía, dejando claro que la intención era que el mecanismo mostrara las posiciones de los planetas, así como las del Sol y la Luna. El mecanismo de Anticitera es un aparato computarizado astronómico que permitía visualizar las revoluciones y ciclos del Sol, la Luna y los 5 planetas visibles en la antigüedad, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Mediante un sistema de engranajes, imitaba las rotaciones del Sol, de la Luna y esos planetas. Mostraba numerosos eventos a un mismo tiempo. La ubicación de los planetas en el cielo, de la Luna, en qué fase estaba, si había algún eclipse prontamente y así. Se hicieron ciertos cálculos computarizados para determinar qué tan preciso habría sido el artefacto, tomando en cuenta el diseño de los dientes, el espacio entre los engranajes, etc. Y el resultado fue que era un extremo exacto sobre el comportamiento de los orbes. Los griegos comprendían a profundidad el universo, cómo funcionaba, lo que significaba ser parte de un universo, de cierto modo, mecánico, predecible. Los astrónomos y filósofos griegos estaban seriamente decididos a explicar el cosmos. La idea es que las estrellas y planetas, el Sol y la Luna y sus posiciones en el cielo afectan lo que ocurre en nuestras vidas, tal y como la astrología moderna tradicional. Los antiguos que diseñaron el mecanismo de Anticitera entendían de ciclos de ocurrencia y querían, de algún modo, predecirlos. Y eso es lo que hacía esta máquina. Predecía el futuro. Era un brillante objeto matemático. Al día de hoy, nadie sabe quién fue el antiguo genio que inventó el mecanismo de Anticitera, ni cuándo. Y dado que no hay registro escrito de su fabricación, no es nada probable que algún día lo sepamos. Pero su mera existencia genera una intrigante pregunta. ¿Podría haber más tecnología antigua por allí esperando ser hallada? Ciertamente, esto estuvo cientos de años adelantado a su tiempo, pero no pensamos en todos sus predecesores que no llegaron a nuestras manos. Creo que hay un sinnúmero de hazañas de la ingeniería de las que nunca sabremos o que aún no hemos descubierto. El mecanismo de Anticitera es un impactante recordatorio de que nunca deberíamos subestimar el ingenio de nuestros ancestros, que también es el caso con un gran número de misteriosos símbolos tallados en la Tierra por todo el planeta. Tuvá, Siberia,
Ubicada cerca de la frontera entre Rusia y Mongolia, esta región es reconocida por sus extensas praderas. Pero en el año 2021, arqueólogos de la Academia de Ciencias de Rusia hicieron un inesperado descubrimiento. Mientras realizaban un reconocimiento aéreo, notaron un gran símbolo, un geoglifo, en realidad formado por la cuidadosa colocación de rocas y lajas de piedra. En Asia Central recién se descubrió este toro siberiano, un contorno bastante simple hecho con piedras oscuras que dibujan una cola y las patas traseras, quizás de un animal, y afortunadamente está estrechamente vinculado con un entierro de la temprana edad del bronce, así que se presume que data de cerca del 2000 a.C. Tiene unos 4.000 años de antigüedad y sigue allí. La excavación sigue en curso. Pero es una demostración de que hay tanto sobre estos geoglifos y sobre las creencias y valores de los antiguos que los crearon que no sabemos. El toro siberiano tiene 3 metros de alto y 4 de largo, y es el primer geoglifo de un animal descubierto en Asia Central. Pero lo realmente extraordinario es que geoglifos mucho más grandes han sido hallados por todo nuestro planeta, muchos de ellos tan vastos que solo pueden ser apreciados desde el cielo. Los geoglifos son un fenómeno fascinante que puede verse en muchas partes del mundo, sobre todo en desiertos, y a menudo son de gran tamaño, cosa que requirió de mucho trabajo. Los geoglifos pueden dividirse entre los que nos parecen meras figuras geométricas, de los cuales hay muchísimos. Hay líneas que parecen sendas o caminos que se extienden por kilómetros. Y están, claro, los que parecen representaciones de aves, animales, humanos, todos con diversos significados para las culturas que los crearon. En marzo de 2022, un grupo de arqueólogos encontró los que podrían ser los geoglifos más grandes de la Tierra en el desierto de Sahar de la antigua India, cubriendo una enorme superficie. Uno de ellos en forma de lo que pareciera ser una extraña espiral, y hay otros que parecen serpientes sinuosas. Uno de los geoglifos más fascinantes es el caballo blanco de Uffington en Oxfordshire, Inglaterra. Cavaron zanjas y las rellenaron con tiza para crear este hermoso diseño ecuestre que tiene más de 3.000 años de antigüedad, y esperamos encontrar más con el paso del tiempo. ¿Por qué tantas culturas ancestrales a lo largo y ancho del mundo esculpieron enormes figuras y símbolos que solo pueden verse desde el aire? Bueno, según algunos investigadores, pudiese ser que quienes crearon los geoglifos los pensaron para ser vistos no por el hombre, sino por los dioses. ¿Para qué crear geoglifos? Algunos de cientos de metros de longitud que solo pueden observarse desde arriba. Obviamente eran llamamientos a alguien o a algo que ya estaba ahí arriba y podía apreciar los diseños. Se creaban para apaciguar a algún dios, para invocar el agua, las lluvias. Es una hipótesis razonable que estas imágenes, que solo cobran sentido desde el aire, estuvieran atadas a acontecimientos celestes. Algunas líneas incluyen orientaciones astronómicas. Hay figuras que representan constelaciones, pero son tantas posibilidades, habiendo cientos de tipos de geoglifos, que no es posible explicarlos de una sola manera. Recientemente, se propuso una nueva teoría para explicar las famosas líneas de Nazca de Perú, creadas hace al menos 2.000 años. Las majestuosas líneas de Nazca fueron hechas en trazos continuos, el mono, la araña, etc. Siempre hemos asumido que quienes las crearon intentaban comunicarse con dioses, ancestros o espíritus. Pero hay una idea propuesta por un erudito estadounidense que opina que algunos de ellos se relacionan con el vertido de agua de las colinas y su canalización para ayudar con las siembras. Hay una tendencia microagrícola llamada permacultura, en la que el agricultor excava zanjas y crea elevaciones y depresiones que generan charcas o captan agua de la lluvia, de manera que el ecosistema es autosustentable y no necesita irrigación adicional.
Así surgió la teoría de que la lluvia regaba las colinas de Nazca, corría hacia abajo y saturaba el suelo donde estaban las espirales y demás figuras para que los granjeros pudieran sembrar, y mientras más grandes los geoglifos, más comida podía cosecharse, aunque solo mientras hubiese suficiente lluvia. En lugares como el de las líneas de Nazca, nos encontramos con tierra árida, seca e inhóspita. Pero si retrocediéramos varios miles de años, veríamos períodos de alternancia climática y eventos de precipitación extrema. Es posible que la época en la que se crearon las líneas de Nazca fuera una de fuertes, aunque ocasionales lluvias, y es muy posible que las líneas se utilizaran como medios para recoger agua de estos inusuales pero copiosos aguaceros. No hay registro alguno de cómo pensaban, qué hacían o por qué crearon los diseños. El hecho es que hay tantas teorías como locaciones con geoglifos para explicar qué propósito tenían. Pero ya sea en un desierto o como figuras de tiza de la Gran Bretaña prehistórica, al menos aún existen. Y podemos apreciarlas y estudiarlas hoy en día. Son algunos de estos monumentales geoglifos de todo el planeta, en realidad, ingeniosos sistemas de irrigación. Es una teoría como muchas, pero no todas las maravillas antiguas tienen un propósito aparente. A veces son tan inexplicables que no podemos sino admirar su improbabilidad, como es el caso de un gran peñasco dorado que pareciera desafiar las leyes de la física. Monte Kyaiktiyo, Myanmar, antigua Birmania. Sobre un acantilado a 1100 metros de altitud hay algo que, a primera vista, parece inverosímil. Es una enorme roca cubierta de láminas de oro que pende precariamente del borde de un precipicio. El gigantesco peñasco ocupa el mismo espacio que 2 automóviles y pareciera estar a punto de rodar colina abajo, pero increíblemente nunca ha sucedido. Esta extraordinaria piedra se llama la Roca Dorada. La Roca Dorada de Myanmar es uno de los santuarios más importantes del budismo. Es un peñasco de granito de 600 toneladas, y la manera como se aferra a ese precipicio en la cima de la montaña es totalmente asombrosa. Casi es posible deslizarse debajo de ella, y da la sensación de que si alguien estornuda en un ángulo extraño, se vendrá abajo, pero ha estado allí por miles de años. Todos se preguntan cómo es que la roca no se cae. Tiene más de 15 metros de altura, casi 8 de diámetro. ¿Cómo es que no se cae? Pareciera desafiar las leyes de la física. Es un lugar sagrado para el budismo, así que sobre ella se asienta una pagoda de más de 7 metros de alto. Y aún así, no tenemos la menor idea de por qué no se cae. Es una reliquia de lo más sagrada para los budistas y por ende se ha vuelto una locación de peregrinaje activa durante todo el año. La ofrenda más común de todo peregrino es la aplicación de laminillas de oro que, con el tiempo, se han acumulado sobre la piedra, al punto en que, hoy en día, está cubierta de oro. Los documentos más antiguos, con evidencia de la Roca Dorada como lugar de peregrinaje, retroceden unos 500 años, hasta finales del siglo XV, y son documentos vinculados con el reinado de Taitón y su ejercicio gubernamental. Sin embargo, hay razones para creer que la Roca Dorada es mucho más antigua como santuario budista y que, de hecho, puede datar de la época del propio Buda, en el siglo V a.C., es decir, de hace 2500 años. ¿Ha estado la Roca Dorada allí desde hace 2500 años? De ser cierto, ¿cómo es que este enorme monolito terminó en una posición tan inexplicable? Tal vez la respuesta esté en la razón por la que el budismo la considera un lugar tan sagrado. En algún punto de un pasado distante se cuenta que Buda le entregó a un monje un cabello suyo. El monje aceptó el obsequio y, a su vez, se lo regaló a su rey, quien dijo que hallaría un lugar apropiado
y construiría un santuario sobre aquel cabello. Según la leyenda, buscaron por todas partes, hasta que en el fondo del océano encontraron un peñasco gigante, que fue trasladado a la cima de esta montaña y ubicado de esta increíble y precaria manera. Y bajo la roca, se supone, yace el cabello de Buda. Cuenta la leyenda que es un cabello de Buda lo que mantiene la piedra en su lugar, queriendo decir que incluso un mísero cabello de su cabeza era tan poderoso que soportaba el peso de la enorme roca. La idea de que un solo cabello, aunque perteneciera al propio Buda, evita que esta roca de 600 toneladas sucumba ante la gravedad, suena bastante descabellada, pero ¿por qué no se cae? Bien, según algunos expertos, es probable que se deba a una asombrosa hazaña de ingeniería antigua. La palabra ingeniero proviene de ingenio. Si detallamos la relación entre la roca dorada y el borde del precipicio, lo que hallamos es el más perfecto equilibrio. El centro de gravedad del peñasco se asienta directamente sobre la superficie de apoyo. Y tiene que ser así, de lo contrario la piedra caería sin remedio. Y diría que lograrlo es casi imposible. Pero si algo debemos recordar sobre los pueblos antiguos que crearon las maravillas que vemos por todo el mundo es que sabían mucho de matemática y eran maestros de la física. Es posible que la roca dorada sea una ingeniosa proeza de la ingeniería antigua, quizás. Pero para los fieles, la mera existencia de tal prodigio es más importante que cómo se logró. Lo que la roca dorada dice sobre la humanidad es que la gente necesita sentirse en contacto con lo divino. Para los peregrinos que se trasladan a este santuario, la experiencia puede ser poderosa y conmovedora al entrar en contacto con lo más sagrado, con lo más venerable de sus creencias. Y pienso que esa ha sido la motivación que ha conducido a los budistas por los últimos 1000, 2000 y hasta 3000 años. La roca dorada es prueba de que, a pesar de todo lo que hemos aprendido de física e ingeniería, hay portentos de la antigüedad que siguen desafiando nuestra comprensión. Pero algunos expertos opinan que la clave para develar sus secretos es el estudio, no de las asombrosas estructuras, sino del ADN de sus constructores. Wiltshire, Inglaterra. Aquí, en la vasta y verde planicie de Salisbury, se yergue la quizá más legendaria maravilla del mundo antiguo, Stonehenge. Levantados inicialmente alrededor del 3100 a.C., estos imponentes monolitos de arenisca y granito negro fueron reconstruidos y reubicados en varias ocasiones durante los siguientes 1500 años, eventualmente quedando como en la actualidad. Pero hoy en día, casi 5000 años luego de su creación, el propósito original de Stonehenge sigue estando envuelto en el misterio. Stonehenge es un monumento complicado y muy antiguo. Constantemente cambia nuestra percepción sobre Stonehenge, en gran medida porque aquellas sociedades no tenían lengua escrita o al menos no escribieron nada que llegara a nuestras manos. Así que debemos ensamblar por partes nuestra comprensión del monumento a partir de registros arqueológicos en el propio monumento. Durante siglos, los investigadores asumieron que el pueblo ancestral que erigió Stonehenge era nativo de las Islas Británicas. Eso podría estar cambiando. Porque gracias a la moderna tecnología genética, se han realizado pruebas de ADN en esqueletos de la Edad de Piedra, recuperados de los alrededores de Stonehenge, y los resultados sugieren que los constructores del Círculo de Piedras no eran ni medianamente británicos. Bien pueden haber provenido de una región mucho más remota. La creencia generalizada es que Stonehenge fue construido por los habitantes locales, pero la nueva evidencia de ADN indica que quienes erigieron Stonehenge venían de la distante Anatolia,
hoy en día Turquía. El análisis genético, que propone un proceso migratorio desde Turquía hasta la Gran Bretaña prehistórica, es sumamente interesante, porque lo que vemos aquí es una conexión directa durante un periodo muy extenso que inicia en lugares como Göbekli Tepe, al sureste de Turquía. Y luego, hay estructuras de piedras similares, como círculos y calzadas de roca en Portugal, en la costa ibérica, pasando por los menhires de Bretaña, Francia, que datan de una época muy antigua, para finalmente encontrarnos con estructuras megalíticas en la Inglaterra antigua. Así que este análisis de ADN prueba que la sabiduría vino de afuera y demuestra genéticamente que de Turquía pasó por Europa y terminó en la Gran Bretaña prehistórica. ¿Realmente es posible que Stonehenge fuera construido por el mismo pueblo ancestral turco que erigió enormes monumentos de piedra por toda Europa, como señala la recién descubierta evidencia de ADN? Es una de esas numerosas e intrigantes teorías sobre la ingeniería antigua que ha salido a la luz gracias a la tecnología moderna. La modernidad tecnológica dará pie a nuevas preguntas, pero brindará respuestas a interrogantes que aún no sabemos responder. Así que sigue habiendo mucho por hacer en cuanto a los secretos de la antigüedad. Recién empezamos a entender que los antiguos contaban con avances que no sabíamos que tenían, y hasta con tecnología más avanzada que la nuestra. Esperamos que, a pesar de la ausencia de registro escrito, a través de la ciencia del ADN o de tecnologías alternas, podamos acercarnos cada vez más a comprender cómo los antiguos construyeron tales estructuras. Ya se trate de ciudades perdidas, gigantescos geoglifos o computadoras antiguas, las habilidades tecnológicas e ingenieriles de nuestros ancestros nunca dejan de asombrarnos. Puede que un día la tecnología moderna nos ayude a desenmarañar los secretos de estas maravillas antiguas, pero hasta entonces no podemos sino asombrarnos ante su existencia y entender que seguirán siendo inexplicables.